Diciendo la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia, este viernes 15 de marzo. Dar la bienvenida al doctor César Ulloa, politólogo y catedrático en la Universidad de Posgrado IAEN. Lo invitamos para pasar revista. Siempre será importante hablar de la educación, y en este caso de la educación superior, convencidos de que si no cambia la educación en una sociedad, simplemente no hay futuro, no hay desarrollo. Y hay experiencias de lo que ha sucedido en países, Finlandia, Singapur, para citar dos países en donde cambió la educación y hoy son países que están en el primer mundo. En el caso ecuatoriano hay un aporte, precisamente uno de los que suscribe esta investigación es el doctor César Ulloa. ¿Hacia dónde va la educación superior? El caso del Ecuador. Varios autores que protagonizan esta publicación, entre ellos docentes y autoridades académicas. Un diagnóstico desde el 2008 hasta la actualidad. ¿Qué pasó en el camino? Recordamos que en octubre del 2010 se aprobó y entró en vigencia la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior. Y luego en el gobierno anterior se ofreció cambios, no se han concretado, pero ¿cuál es la realidad? ¿Hacia dónde va la educación superior? Doctor César Ulloa, buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo a la audiencia. Siempre es un motivo de halago y de enorme satisfacción iniciar el día hablando de la columna vertebral de la calidad de vida de los países, que es la educación. Como ya se ha mencionado, hace algunos meses nosotros hemos presentado un libro que lo lidera Fundación Esquel con auspicio de la Unión Europea, que congrega 13 voces de autores y autoras en donde nos planteamos respuestas a una pregunta ambiciosa: ¿hacia dónde va la educación superior en el Ecuador? Y como preámbulo cabe decir que la educación superior ha tenido 3 momentos muy diferenciados, muy claros, establecidos desde el 2008, en donde la aprobación a través de referendo con una mayoría de la población permitió que en una disposición transitoria de la constituyente se realice una evaluación al sistema de educación, en donde recordamos que el mandato 14 llevó a cabo que el examen determinara que en ese momento se comience a hablar de estafa académica y se clausuraron una serie de universidades, institutos que no estaban a la altura de las exigencias de la ciudadanía y peor aún de los retos y desafíos de una sociedad globalizada que camina a una velocidad vertiginosa por tema de información, comunicación y telecomunicaciones. Sin embargo, eso que inició con muchos aplausos, que la gente creía que era indispensable y necesario, se fue desvirtuando en el tiempo en la medida de que el sistema de educación superior prácticamente fue una medida desastre hecha a la medida de un estilo político, yo diría de una suerte de populismo autoritario que derribó todo aquello que se venía pensando que iba a ser una solución e hizo, ¿no es cierto?, en ese momento a ciertos personajes de la política una suerte de todopoderosos, en el sentido que también querían no solo regular, sino también controlar, en algunos casos perseguir y hasta sancionar, cosas que desde la reforma de Córdoba son unas luchas que costaron mucho. Es decir, el sistema lamentablemente de educación superior entró unas contradicciones que nunca se han cumplido, Miguel, y hablo de un segundo momento a partir de la Ley Orgánica de Educación Superior, en donde, ¿no es cierto?, se pretendía, entre otras cosas, que el sistema esté alineado al Plan Nacional del Buen Vivir, de Desarrollo, el famoso, ¿no es cierto?, Summa Causai, donde se pretendió que la educación vaya de la mano con el cambio de la matriz productiva, cosa que sabemos nunca ha sucedido. El Ecuador sigue siendo lamentablemente un país de una economía rentista, muy dependiente de los hidrocarburos y ahora en aprietos después de los resultados de la consulta del ITT. Y luego hubieron cosas que tampoco se lograron, por ejemplo, descentralizar y desconcentrar las preferencias de los estudiantes para que no siga siendo Quito, Guayaquil y Cuenca las ciudades que mayor concentración de comunidad estudiantil tenga. Esto sigue sucediendo, es decir,
vemos que no se logró una distribución territorial adecuada y tampoco, ¿no es cierto?, se respetó el sentido de vocación de cara a las legítimas aspiraciones de los estudiantes. Se llegó al punto, Miguel, de categorizar a los estudiantes en ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, en el sentido de que quienes rindían un examen extraordinario, estudiaban medicina, y quienes no les iba bien a las pruebas iba a estudiar historia o alguna disciplina de las ciencias sociales, como si las ciencias sociales fueran residuales. En ese mismo momento se crearon universidades que, por cierto, ahora están en proceso de evaluación. Hablo yo de ICANN, de IACHA y de Universidad de las Artes, ¿no es cierto?, que entraron en una contradicción, porque la pregunta que nos hacíamos quienes estamos muy apegados al mundo académico es, ¿era más importante crear universidades que luego, como IACHA y sabemos lo que ha sucedido, o era mejor fortalecer un sistema de educación superior con universidades tradicionales que podían ser mejoradas sobre la base de una evaluación más objetiva y darle al Ecuador una suerte de remozamiento? Y luego también hubo ciertas distorsiones en términos de normativa, en el sentido de que, por ejemplo, ahora las universidades como las públicas ya no eligen a sus autoridades por voto en el caso de decanos y decanas, sino que el rector es el que designa de ternas, en donde prácticamente se termina cooptando por la máxima autoridad de las universidades todo el sistema. Entonces, este libro, que digo en primer inicio distingue momentos, luego explica un tercer momento bien marcado en la educación superior, que son aquellas reflexiones que plantea en su momento el expresidente, primero candidato, luego presidente Guillermo Lasso, que tampoco son llevadas a cabo, son fallidas, como el tema de eliminar la CENACYT, que por cierto nunca se logró, sin embargo fue oferta, y luego el tema que tiene que ver con eliminar la prueba de ingreso, y luego mejorar el acceso a las universidades, cosa que no ha sucedido durante estos años. Es decir, la universidad ha pasado, la Universidad Ecuatoriana, escuelas politécnicas, institutos, han pasado por tres momentos que son bien marcados y que de alguna manera, si bien en algunos casos nos evidencian indicadores importantes, como el tema de el incremento en cuanto a producción científica se refiere, o la profesionalización de los docentes con la obtención de títulos de cuarto nivel y doctorado. Sin embargo, tenemos un sistema de educación superior que no está alineado a un proyecto país a mediano y largo plazo, y eso es lamentable, Miguel. En el caso ecuatoriano, ¿cuál es el rumbo, el destino de la educación superior con estos insumos? ¿Cómo cambiar, cómo ponerle a tono, por ejemplo, atender las grandes demandas de la actualidad? Porque como bien se dice también en la publicación, ha habido una gran dinámica, un cambio, como ocurre en el mundo actual, en el sistema de educación, entre ellos la incorporación de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que la Universidad Ecuatoriana está en deuda en dos cosas. Hablo del sistema en general, suma a ello escuelas politécnicas e institutos. Por ejemplo, en cuanto a lo que se llama vinculación con la sociedad, si bien la última encuesta que hace la empresa de opinión pública Cedatos a fines del año anterior ubica a las universidades en quinto lugar en cuanto a aceptación, credibilidad, confianza, dándoles una suerte de reserva ética y moral de la sociedad. Sin embargo, todavía hay una suerte de sensación en la población ecuatoriana que las universidades están todavía muy lejanas a la ciudadanía, muy lejanas a la sociedad, y por lo tanto no se ha construido un puente adecuado en el sentido de que la academia pueda comenzar a dialogar de manera auténtica, flexible, ligera con la ciudadanía. Es decir, todavía la ciudadanía no dimensiona lo que supone la universidad en términos de mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que este es un problema que atraviesa todo el sistema, porque no vemos una universidad todavía con una voz fuerte, cantante, y eso se expresa, por ejemplo, Miguel, yo que escucho con mucha atención el programa todas las mañanas, esto se expresa cuando, ¿no es cierto?, la gente no mira que las universidades, por ejemplo, se pronuncian al unísono en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, en contra de las grandes tergiversaciones que una sociedad atraviesa por la falta de protagonismo. Es decir, yo creo que hemos tenido un sistema de educación superior de autoridades en los últimos años silenciados,
muchos por conveniencia, otros por temor, otros porque definitivamente se han encerrado en los claustros, pero creo que se necesita una universidad, una escuela politécnica, unos institutos con una voz más fuerte. Yo creo que, por ejemplo, tanto que se habla que la academia tiene que encabezar los procesos de evaluación de los distintos sistemas, creo que la academia también tendría que convertirse en esa reserva ética como una vía de alternativa, como una vía de oxígeno frente a las problemáticas que sucede. Y el otro problema no resuelto de las universidades es lo que tiene que ver con la internacionalización. Y cuando hablo de internacionalización me refiero a que todavía está muy lejos que el Ecuador se convierta en destino académico. Y convertir a un país en destino académico es lo que sucede en Argentina cuando decenas de millares de personas de varios países ven en Argentina una posibilidad de estudio, lo propio en México, ahora en Chile o en países europeos, ¿no? Es decir, y eso se debe, Miguel, principalmente porque al no tener, ¿no es cierto?, un proyecto de sistema de educación superior alineado a un proyecto de desarrollo del país, tampoco terminamos siendo muy atractivos como destino académico. Eso no quiere decir, por cierto, que hay algunas universidades que han hecho una tarea extraordinaria en términos de acreditación internacional, en términos de asociación y relación y convenios con otras universidades del mundo, pero creo que estas dos cosas, sumado a que todavía la universidad está en ciernes en cuanto al uso de la inteligencia artificial y todo lo que eso reconfigura los procesos de enseñanza-aprendizaje, todavía estamos en un camino, insisto, de construcción, Miguel. Es indudable que hay universidades ecuatorianas que han despuntado, que aportan, es indudable. No quisiera entrar en nombres porque hay algunas. Sin embargo, en general, cuando hablamos de la Universidad Ecuatoriana, ¿cuándo se compenetra como comunidad universitaria para afrontar problemas que le gustaría a los ecuatorianos que sean abordados? Un gran escenario, la universidad, por ejemplo, para abordar temas de coyuntura. El futuro del seguro social ecuatoriano. Podemos citar el tema laboral en el Ecuador, el tema de la reforma política, ¿por qué no? ¿Por qué la comunidad universitaria no se involucra en esos grandes temas como comunidad universitaria, insisto? Sí, yo creo que para no caer, ¿no es cierto?, en nombres, porque luego genera mucha susceptibilidad, Ujú. sobre todo por los amigos y amigas que tenemos en varias universidades, escuelas politécnicas, institutos. Sin embargo, todavía hay una presencia muy escasa, yo diría, de las universidades en procesos de cambio y de transformación social. Yo sigo creyendo que las universidades deben ser el epicentro de la configuración identitaria de un país en términos de educación, de valores, de cultura. Y ahí podríamos citar algunos casos importantes, no yéndonos a los países anglosajones y europeos, porque a veces la comparación resulta odiosa. Pero lo que se realiza en Costa Rica es extraordinario, con el caso, con este programa de Estado-Nación, que es un consorcio de universidades en donde desde las universidades se aporta con insumos para el diseño de la política pública, para la implementación, para la evaluación. Es decir, el primer grupo consejero de un presidente, indistintamente del gobierno de turno, son las universidades en otros países. Y creo que en el Ecuador, para evitar precisamente esa contaminación que termina convirtiendo a la política en todo menos que en una actividad decente, qué extraordinario sería que en algún momento la política vea en las universidades, vea en los profesores, en las profesoras, en las investigaciones, los principales consejeros para descontaminar estos intereses que existen en el momento de diseño de política pública. Yo creo que hay universidades sin duda que han hecho un aporte esencial al país, sobre todo en el proceso de vacunación, cuando el país atravesaba serias complicaciones con la COVID-19. Hay universidades que están trabajando en temas muy interesantes en investigación científica, indudablemente en profesionalizar con mayor calidad, con mayor calidez a sus estudiantes. Sin embargo, yo creo que el rol de las universidades todavía tiene que ser fortalecido debido a las exigencias de un mundo globalizado, cambiante, con dinámicas sumamente complejas, pero sobre todo en un país en donde lamentablemente la política ha sido la que determina el rumbo de la educación y no al revés. Debería ser la educación la que determina el rumbo de la política.
Y creo que cuando entremos en ese acuerdo nacional de colocar a la educación en los primerísimos niveles, veremos nosotros a mediano y largo plazo grandes transformaciones. A propósito de lo que señalaba el doctor César Ulloa, ¿qué pasa con el aporte del Estado ecuatoriano a un tema fundamental que lo hacen otras naciones que despegaron? La inversión en investigación. ¿Cuánto está invirtiendo el Estado ecuatoriano? ¿Cuánto se invierte en desarrollo e innovación? Bueno, ahí hay que precisar dos cosas, Miguel. La una es que nosotros constitucionalmente deberíamos subir algunos puntos porcentuales cada año en cuanto a la inversión que hace el Estado en temas de educación. Hablo sobre todo de educación inicial e intermedia. Las universidades públicas tienen la responsabilidad de utilizar al menos el 6% de lo que reciben de la asignación en investigación, en desarrollo e innovación. Sin embargo, esto nunca sucede. Y por otra parte, posiblemente la investigación que se esté desarrollando, no puedo generalizar, pero en algunos casos sea una investigación lejana a las necesidades del país. Aquí hay un debate importante en la academia que se discute en el libro, y además este libro, por cierto, ha sido presentado en 3 universidades. Ahora, a fin de mes, vamos a presentar nuevamente el libro en la ciudad de Riobamba, en la Sierra Centro. Y es que las universidades, en cuanto a investigación se refiere, debería propender los trabajos a la transformación profunda en términos de calidad de vida de donde se encuentra. Es decir, las universidades deberían convertirse en los nodos de desarrollo de las localidades. Y por lo tanto, en ese sentido, también las universidades, escuelas politécnicas, institutos, deberían trazar un puente con los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, y sobre la base de aquello, en diagnóstico, luego en pronóstico y prospectiva, plantear modelos diferenciados debido a la diversidad que tiene el Ecuador. Por otro lado, habría que decir que si bien en el Ecuador ha habido un incremento de producción científica, es decir, publicaciones de alto impacto colocadas en rankings muy importantes de bases de datos, sin embargo vemos que todavía el consumo de esa literatura, es decir, la lectura de esa literatura sigue siendo exiguo. Entonces también vemos que hay un problema de la academia en no aterrizar en lenguajes sencillos de divulgación, de acercamiento. Parecería que la academia le gusta hablar en raro, le gusta hablar en difícil, en inentendible, cuando debería ser al revés, es decir, una universidad más bien que tienda los puentes para que la sociedad comprenda el mensaje que está realizando la universidad. Habría que decir, Miguel, que las universidades en el sistema público reciben el FOPEDEUPO, que es el fondo que se alimenta de un porcentaje del IVA y del impuesto a la renta, y sobre la base de algunas variables se hace la distribución según la fórmula de cálculo que establece la CENACID. Sin embargo, indudablemente hay que también hacer un análisis un poco más sesudo en cuanto a las características propias que tiene cada universidad en el país. Creo que, sin embargo, a pesar de los retos y las cosas, estamos en un momento, en un tercer momento de las universidades, pero que también hay una deuda, ¿no? Cuando los distintos candidatos a presidentes y luego presidentes hablan de fortalecer la educación intermedia, hasta ahora no hemos visto resultados concretos en fortalecer a los institutos técnicos y tecnológicos. En muchos países son los institutos técnicos tecnológicos los que dinamizan la economía, resuelven problemas de coyuntura y que forman a las personas que no necesariamente van a la universidad, pero que sin embargo se convierten en dinamizadores de la vida en las localidades. Claro, estos institutos técnicos y tecnológicos son fundamentales, que incluso permiten en carreras de esta índole no llegar al tercer nivel, digamos, pero sí optar por carreras prácticas como los técnicos que arrojan esos institutos. Indudablemente yo voy a poner 3 cosas cotidianas que no son resueltas por el Estado, entendido como funciones, niveles de gobierno y niveles más bajos. Nosotros vemos al final del año, por ejemplo, que los gobiernos autónomos descentralizados, las funciones del Estado, sobre todo los ministerios, secretarías técnicas y secretarías a lo largo de la historia, tienen muchos problemas en la ejecución presupuestaria. Ahí necesitamos técnicos que sepan hacer planificación, diseño, implementación, evaluación. Hay gente que requerimos urgentemente
gente capacitada en contratación pública, por poner un ejemplo. Es decir, carreras intermedias que nos permitan a nosotros resolver problemas del día a día con mayor facilidad. Y la otra que si bien en el país se está implementando todavía de manera exigua, pero creo que es importante, es la educación dual, es decir, una educación que trace un puente entre la teoría y la práctica y permita que la gente que estudia, ¿no es cierto?, mientras va estudiando, conozca el entorno laboral. Ahí habría que decir también, Miguel, que hay un serio problema en el país y es que no hay un estudio que nos dé cuenta si existe o no coherencia entre la oferta académica y el mercado laboral. Es decir, ¿acaso las universidades, institutos, escuelas politécnicas están ofertando carreras que van de la mano con las necesidades del mercado laboral, entiendas empresas, instituciones, organismos no gubernamentales, organizaciones de sociedad civil? Caso contrario, va a terminar sucediendo lo que en este libro se anuncia, es decir, en el Ecuador en los últimos 20 años, aun cuando se quiso transformar esta realidad, sin embargo, las tres principales carreras que siguen siendo las preferidas por estudiantes en todo el país, sigue siendo Derecho, Administración, Medicina, un poco menos porque las exigencias son cada vez mayores, pero no salimos de las carreras tradicionales. Y eso es un problema porque posiblemente estamos perdiendo las posibilidades y las potencialidades de un país con ventajas comparativas, como por ejemplo todo lo que tenemos en el mar, que es inexplorado. Es decir, hay una riqueza enorme en el mar ecuatoriano y hay una riqueza enorme que debe ser explorada todavía en términos de minería y en términos de naturaleza, por ejemplo. Es decir, no podemos tampoco trazarnos un plan a mediano y largo plazo en términos educativos cuando todavía tradicionalmente seguimos pensando que esas carreras son las que van a resolver problemas que no tienen nada que ver con el desarrollo y el crecimiento económico del Ecuador. Es importante lo que usted señala, doctor César Ulloa, entre la oferta académica y la demanda laboral. ¿Acaso el mercado ecuatoriano demanda cada vez más abogados o más administradores cuando requiere técnicos en la práctica? Por ello, no es peyorativo, pero uno puede encontrar a un abogado o a un administrador manejando un taxi o en Uber, porque simplemente no encuentra espacio laboral en el país luego de obtener un título en una universidad. Sí, por eso yo a manera irónica, a veces con tristeza, y uno no sabe si contrarrestar la realidad con alguna expresión, posiblemente el Ecuador tenga la clase del volante más profesionalizada de América Latina. Cuando uno toma un Uber o cualquier aplicación o un taxi y conversa con la persona que conduce, nos dice que tiene una o dos maestrías. Eso nos da cuenta de un país que ha cerrado las puertas no solo a las posibilidades de acceso a mercado laboral por la no producción de más empleos, sino que además la gente estudia posiblemente cosas que no tienen a futuro ninguna posibilidad. Y por otro lado, a mí me parece también interesante poner un tema en cuestión. Ahora, por ejemplo, las transnacionales de la informática, de las telecomunicaciones, están privilegiando las certificaciones. Es decir, cuando uno conversa con alguien de la Microsoft o de Apple, ¿no es cierto? Lo que nos dicen es: contratamos a la gente por sus competencias, por sus herramientas, por sus destrezas y no por los cartones. Entonces el mundo también va hacia otro lado. Sumemos a ello, Miguel, el tema de esta tendencia de convertir a las personas en autodidactas, en el sentido de que toda la información está de acceso libre en Internet. Y por otro lado, cómo va transformando la dinámica de producción del conocimiento con la inteligencia artificial. De hecho, hace 2 semanas el periódico The Guardian, ¿no es cierto?, en Inglaterra, publicaba una nota que nos ponía la piel de gallina, un tanto escalofrío, cuando decía que se le había puesto algunas palabras claves y preguntas a la inteligencia artificial para que escriba un artículo, y la correctora de texto y estilo del diario había dicho que se demoraba menos corrigiendo las inconsistencias de un artículo escrito en inteligencia artificial de uno que presentaba un corresponsal del periódico. Y esto que sucede en los medios masivos de comunicación también ocurre en las distintas carreras y disciplinas que las universidades forman, porque no se trata tampoco de anular a la inteligencia artificial, pero sí hacer de la inteligencia artificial, de la Big Data y de todos estos artilugios técnicos, tecnológicos,
aliados para incorporar como herramientas pedagógicas que posiblemente agilicen procesos de aprendizaje, pero utilizándolos de la mejor manera. Entonces, creo que ahí tampoco hay que asustarnos, pero yo creo que nos falta mucho para entrar recién en el primer piso o en la primera ola de lo que ahora se denomina como inteligencia artificial. Claro, es evidente que no hay que temer ni rehuir un debate sobre la inteligencia artificial, pero sí ubicarle en el contexto educativo. Indudablemente, yo creo que una de las cosas que debe ser transversal en cuanto a pedagogía y también a uso de herramientas, sobre todo ahora que la modalidad en línea es la prioritaria en cuanto a la oferta de estudios de pregrado y posgrado, es todo lo que tiene que ver con esta pedagogía de inteligencia artificial. Y esto nos abre un debate que en su momento ocurrió, no sé si se acuerda la audiencia cuando recién estaba entrando Internet y teníamos buscadores todavía lentos, limitados en cuanto a la cantidad de información. La gente creía que Internet iba a sustituir al profesor y eso nunca sucedió. Yo creo que tampoco la inteligencia artificial va a sustituir el papel importantísimo que tiene el profesor o las profesoras en el aula. Sin embargo, hay que saber adaptarlas, acondicionarlas y poner al mejor servicio de quienes todos los días instruyen a sus estudiantes en el país en los distintos niveles de formación. Valdría la pena decir algo también, Miguel, y es que en este libro se habla de algo muy importante, que hay una desconexión profunda entre la educación del colegio y la universidad. Es decir, ahí el Ecuador tiene que estudiar con mucha contundencia temas de vocación profesional. Muchos estudiantes salen del colegio sin saber qué carrera seguir. Y por otro lado, tampoco el colegio está conectado con lo que significa dar el salto del colegio a la universidad. Es así que muchas universidades, escuelas politécnicas, institutos, más allá de que el estudiante apruebe un test para ingresar a los centros de educación superior, sin embargo, el primero o el segundo año se convierte en una suerte de propedéuticos, donde los estudiantes no tienen conocimientos básicos en hacer un ensayo, en hacer operaciones básicas, en idiomas, y esto también expresa los resultados de las últimas pruebas que se tomó a los estudiantes ecuatorianos de los diferentes niveles, en donde se advertía que sigue siendo una debilidad en nuestro sistema de educación superior la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias exactas y del lenguaje. Es decir, estamos en una suerte de analfabetismo funcional donde la gente, si bien, entre comillas, sabe leer, sabe escribir algo, sin embargo, cuando se incrementan los niveles de complejidad hay problemas y eso es lo que determinó las últimas pruebas en el Ecuador. Claro. Es decir, hay muchas cosas que hacer y creo que la tarea sigue siendo bastante ardua. César, ese es un tema fundamental, lo que antes se llamaba la orientación vocacional. Hay chicos que llegan a la universidad y que no saben hacia dónde ir, cuál es su vocación innata para estudiar un tercer nivel. Sí, y yo creo que ahí se ha desvirtuado mucho este salto de la educación del colegio a la universidad por varias razones. Hemos sido un laboratorio de experimentos en términos de suprimir o de transformar un bachillerato que especializaba en ciencias matemáticas, físicas, sociales, luego a un unificado, luego nuevamente al volver a la especialidad. Es decir, no hemos tenido una política de educación de largo aliento. Y eso también determina o condiciona que los y las estudiantes, ¿no es cierto?, sepan orientarse de manera adecuada a qué carreras luego seguir. Creo que ahí también hay un problema bastante severo en el sentido de que nosotros deberíamos pensar una reforma curricular en los colegios en donde exista efectivamente alguna asignatura, alguna cátedra de orientación vocacional que no sea de pupitre, sino una orientación vocacional que permita a los estudiantes de colegio visitas a las universidades, visitas a las escuelas politécnicas, conversatorios con profesionales de las distintas carreras, test organizados en función de las necesidades del país, para que los estudiantes que salen del colegio no pierdan 1 o 2 años tratando de comprender si efectivamente la carrera que escogieron es la carrera que hacia adelante alumbra su futuro. Y por otra parte, yo creo que en las universidades debe haber mayor atención y una atención más especializada para que cuando la gente se acerca, ¿no es cierto?, a preguntar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de determinadas carreras, exista una información más aterrizada a la realidad. Es decir, este es el mercado laboral,
este es su futuro, en estos espacios puede ser contratado, estas son las destrezas o habilidades que usted va a desarrollar si estudia determinada carrera. Entonces yo creo que hay mucho que hacer. Lo interesante es que en el tema educativo todo el tiempo se está trabajando, todo el tiempo se está mejorando, pero creo que una de las cosas que el país está en deuda es cerrar un gran acuerdo por la educación, que en su momento ya lo hizo el compromiso social, el contrato social por la educación. Han habido dos grandes, ¿no es cierto?, consultas populares sobre educación en el Ecuador, pero yo creo que hay que pasar de la parte declarativa, de las buenas intenciones, de proyectos aislados, a que esto sea un acuerdo nacional, como lo hicieron en su momento Finlandia, Noruega, Suecia, como lo ha hecho en América Latina, en Centroamérica, Costa Rica, que diría que es el ejemplo más importante y más cercano a seguir. Y yo creo que con un gran acuerdo nacional, indistintamente del gobierno de turno, trazamos políticas sobre todo para que exista un puente entre las legítimas aspiraciones de los estudiantes, de los profesores, de los padres de familia y el futuro del país en cuanto a crecimiento, desarrollo y mejoramiento de calidad de vida. Claro, este gran acuerdo nacional debe desbordar un gobierno de turno, una administración de turno, sino una política de Estado, trabajar prioritariamente como lo han hecho otros países y bien ha citado César Ulloa. Quiero comprometerle a seguir hablando de esto que debe ser un eje transversal en el desarrollo de un país como la educación superior. Una inquietud final por ahora, César. Bueno, muchos seguidores de la revista de Opinión Democracia dicen, ¿dónde podemos leer este nuevo aporte hacia dónde va la educación superior? Bueno, ahí quiero dar una buena noticia a la audiencia que ha seguido esta entrevista con atención, a la cual le expreso mi gratitud. Nosotros vamos a terminar las presentaciones presenciales del libro en 2 universidades más. Esto será hasta la primera semana de abril y el libro será puesto a consideración en formato digital y descarga gratuita. Es decir, nosotros queremos que este texto sea descargado gratuitamente. Es un texto que, insisto, tiene el apoyo de la Unión Europea, liderado por Fundación Esquel. Y creo que este texto va a ser de gran utilidad con todos los errores, desaciertos que asumimos los autores como responsabilidad, pero es importante iniciar un debate serio y contundente sobre el tema de la educación superior. Cuando esté abierto la descarga libre, yo indudablemente, Miguel, les daré llegar la información para que la gente acceda de forma gratuita a este texto. Con gusto, este es un aporte que hay que reiterar, que edita la Fundación Esquel con el apoyo de la Unión Europea, dentro del proyecto Diálogos Nacionales. Al doctor César Ulloa, catedrático de la Universidad de Posgrado IAEN, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un buen fin de semana. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos, buscando la verdad, para hablar sobre las últimas reformas al Seguro Social ecuatoriano y el estado en el que se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Invitados, la doctora Patricia Borja, experto en temas de seguridad, el abogado Richard Gómez, vocal de los asegurados en el IES, y el doctor Rodrigo Ibarra, actuario y catedrático. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda